Boas noites, balomaneiros e balomaneiras, unha noite máis no De Volta e Media, esta vez programa de xoves, programa de entrevista, programa con protagonistas. Un placer estar con todos vos e como sempre, os toca suscribiros e activar esa campanita, esa campanita que tenéis en YouTube para ser los primeros en recibir todas las novedades de nuestro canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Pues hoy volvemos al programa con una entrevista top. Un día más, esta noche va de hispanos, va de músculo de nuestra defensa en zona central, va de uno de los mejores, si no el mejor, defensor central del mundo, con una trayectoria detrás impresionante, ídolo y referente de nuestro deporte, y para un día especial, una compañera especial, María Fresco. Boas noites, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues aquí estamos un jueves más, como dices. Hoy toca entrevista, siempre tenemos invitados súper top, pero es que el de hoy se las trae. Y es que ni más ni menos vamos a tener hoy con nosotros a Viran Morros. Qué honor, ¿no, Nacho? Sí, no, la verdad es que sí, ¿no? Esa ilusión de tenerlo entre nosotros. Yo, personalmente, además, también un loco de aquel balonmano Ciudad Real. Esas finales de Champions. La verdad es que es una pasada y una alegría contar con él hoy en el programa, María. Pues sí. Y bueno, la verdad que no me quiero extender porque quiero que llegue ya el momento de poder tenerlo con nosotros y conocerle. Así que hoy vamos a dar paso ya a nuestra tertulia, donde vamos a analizar la figura de Viran con unos... Tenemos mala señal, creo yo, ¿eh? Damos paso ya a la tertulia. Pues nada, tertulia interesante, tertulianos más interesantes aún, que nos acercará y nos hablarán un poquito más de nuestro protagonista, hoy de él y de su figura, y para lo cual ya vemos en pantalla, ya recibimos en pantalla una noche más con nosotros, don Manolo Cadenas. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya te avisaba en programas anteriores que somos muy pesados y como nos gusta tanto y somos unos locos de esto, iba a haber una repetición en la jugada otra vez, Manolo. Nada, encantado de estar con vosotros. Mal virus este, ¿no, Manolo? Está claro y en qué momento de la temporada, ¿no? Sí, a veces, bueno, siempre perjudica, pero dependiendo de las competiciones, y a unos más, ¿no? Nosotros con la competición europea pues hemos jugado unos 12 partidos más que la mayoría de los equipos y bueno, con los dos confinamientos pues la verdad difícil de llevar. También recibimos en pantalla a Víctor García Pillo. Pillo, boas noites. Hola, boas noites. Tesme que levar de ruta gastronómica, eh? Bueno, o sea, para eso hai que ir despois a ver o partido da Galega, eh? Pero si, cando queiras, vamos, marcoche unha ruta eu de boa comida, boa bebida. Y como muy bien decías, si hablabas de la TVG y si tenemos a Pillo, pues hoy juntamos en la tertulia a las dos voces del balonmano en nuestra TVG, esos partidos de Cangas, esos partidos de Cisne en Asobal, y debuta hoy con nosotros un referente del panorama deportivo autonómico, un loco más del balonmano gallego, Chicho Moldes. Boas noites, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar con este pedazo de programa. Vai de ir más, Moldes. Últimamente ese apellido aparece tamén nas tertulias estas, eh? Sí, no, aparte somos os dous bastante tolos do balonmán, eh? Tolos de moitas cousas, pero do balonmán tamén. Bueno, os explico un poquito el formato. El formato es el de siempre. Yo suelto el tema a tratar y sin necesidad de dar palabra incluso y distendidamente podéis hablar de lo que queráis, del protagonista del programa, del invitado del programa y espero que lo pasemos muy bien y que definamos un poquito a Viran tanto en la parte deportiva como en la parte personal, ¿no? Definir a Viran
estamos acostumbrados, lo estamos viendo, obviamente, como defensor, sin duda, ¿no? Como un gran defensor especialista, ¿no, Manolo? Sí, bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Es un defensor que tiene una trayectoria increíble y aparte de eso es un jugador de equipo muy generoso con los demás y bueno, cuando quieres hacer equipos necesitas jugadores como Viran Morros. Yo particularmente pues tuve la suerte de ficharle del Teucro de Pontevedra, que fue su primer año en Asobal con Modesto Augusto. Ahí tuve en aquel tiempo Ángel Madaleno, el famoso Ángel Madaleno, me llamó enfadado porque decía que era un robaperas que les iba a quitar a Vira, que terminaba el contrato. Yo allí, oye, que lo quiero porque es bueno. Y nada, después vino aquí a León y desde aquí, pues 3 años donde siguió una progresión que ya había iniciado en la Liga Sobal, que es donde yo le empecé a conocer en Pontevedra. Y bueno, y después pues una trayectoria increíble y un detalle que en aquel tiempo yo estaba buscando un jugador nacional para la de Mar, un jugador así de este perfil y había dado una vuelta a la guía que había antes Marca, ahora no tenemos ni guía. Y en un momento determinado estaba hablando con David Pisonero y le digo, no encuentro a nadie tal y dice, oye, ¿qué te parece Viran Morros? Y yo dije, pero qué lista estoy mirando, está claro, Viran Morros. Y bueno, vino para acá y la verdad de haber sido su entrenador es de esos jugadores que dejan huella no solo en los entrenadores, sino en todo el mundo. Aquí en León, pues, y como decías muy bien antes, es un referente en el balonmano nacional. Calquiera dos dous, Chicho, Pillo. Pillo por edad, venga. Bueno, pois penso que Manolo vira cando chegou a Pontevedra. Bueno, falamos en galego ou en castelán? Como quieras, como quieras. Como quieras tú, donde te sientas más cómodo, quizás No, mejor a mí me da igual, pero bueno, toda la gente que nos ve. Por deferencia, Manolo, a lo mejor pues no hay ningún problema. No, sigue. Pues yo estaba como esto, efectivamente ese año fue la salida de Viran de Barcelona y cuando llegó a Pontevedra pues era un pipiol, era un chiquillo con unas condiciones físicas increíbles, con buenos fundamentos porque venía de los equipos inferiores del Barça y aunque ya se le intuía más la tendencia a tareas defensivas, yo creo que en Pontevedra fue el último año en el que jugó un poco en ataque, porque a partir ya cuando fue con Manolo ya se acabó el ataque y ya de medio campo para arriba ya no pasaba. Sí, fue una y como decía, pues vino, era un chiquillo que con unas condiciones físicas buenísimas, con una cabeza muy bien amueblada, que es muy importante, con una capacidad de trabajo brutal, porque doblaba entrenamiento. Yo creo que llegó a doblar incluso viernes, me comentaba Puga, que estaba con nosotros también, como Modesto y conmigo en el club, que incluso llegó a doblar los viernes antes de partido. O sea, que la capacidad de asimilar trabajo que tenía Viran era brutal. Y después lo que dice Manolo, que como persona es un 10, es un tipo que es todo solidaridad, todo entrega, todo sacrificio. Por tanto, lo tenía todo para ser lo que realmente después fue. Un referente quizá exclusivamente defensivo, pero sobre todo a nivel de grupo y a nivel de equipo un 10. Sí. Pues, yo creo que hay que quedar con 3 cosas de las que dijeron. Primero, un líder de vestuario, por la capacidad a veces de hacer piña, de hacer grupo, de lo importante que eso es dentro de un vestuario. Esa capacidad de trabajo que dice Pillo, que es importante siempre en todos los equipos, y sobre todo tener la cabeza muy bien amueblada. Hablaba Manolo de cuando había guías de balonmano. Pues mira, yo recuperé la de ese año. Aquí tenía simplemente 19 años, Viran Morros, lo acababa de fichar el Teucro. Y yo, la primera referencia que tengo de él, yo recuerdo, yo seguía sobre todo para La Voz de Galicia la actualidad del Cangas, ¿no? Entonces yo recuerdo que se hablaba en Galicia, decían, acaban de fichar los equipos gallegos a los 2 mejores juveniles de España, los 2 mejores. Cangas llevó el bueno y Teucro llevó el malo. Y yo esto lo recuerdo muchas veces, que siempre digo, hombre, Marc García malo no es, pero es que al final vemos los currículums y el malo, caray, para ser malo, ¿cómo salió
Viran Morros. Pues era la primera vez que escuchaba su nombre, que se decía: los 2 mejores juveniles de España vienen para Galicia. El bueno para Cangas y el malo para Pontevedra. Y bueno, vemos el currículum de Viran ahora y es una auténtica maravilla. Y creo que él es uno de los jugadores que relanzaron la figura del defensor, la figura pura. Porque muchas veces los defensores, cuando hablábamos de casos como Masip, Richardson, también eran jugadores que sobresalían en ataque. Y muchas veces cuando le preguntabas sobre todo más a directivos que a entrenadores: oye, fichas a este defensor, su primera pregunta siempre es: pero ¿y en ataque qué va a aportar? Porque si en ataque no aporta nada, pues yo un defensor no lo quiero. Y al final se demuestra que los grandes equipos tienen grandísimos defensores. Es difícil ser un gran equipo sin tener grandes defensores. Sí, esos especialistas defensivos, ¿no? Sí. Qué importante en todos los equipos. Hablabas de Marc, digo, ahora que no nos escucha, ahora que no nos escucha. Bueno, ya anda por ahí, ya está esperando por ahí para entrar. Manolo, continúas tú hablando un poquito. Bueno, pues Viran Morros, la verdad es que cuando piensas en un defensor central, es un trabajo tan intenso y de tanto nivel que es muy difícil poder atacar bien, ¿no? Y de hecho hay muy pocos jugadores que puedan defender en el centro y ser laterales atacantes. Y si lo pueden hacer, no más de 15 minutos cada tiempo, ¿no? Entonces parece que la figura del defensor especialista pues parece que es imprescindible casi en todos los equipos de alta competición, salvo alguna excepción. Creo que se necesita tanta intensidad, ritmo, concentración, que es muy difícil jugar todas las fases del juego si eres un especialista en defensa. Y bueno, y Viran en ese aspecto, como dice Pillo, aquí ya jugó menos en ataque. Lo intentamos, quedó ahí una asignatura pendiente, ¿no? Hacerlo atacar un poco más. Después con Talan en Ciudad Real hizo a veces buenas temporadas jugando de extremo. Hubo concretamente un año que era de los máximos goleadores del equipo, sustituyendo a Jonas Calma. Y es más, cuando estuvo muy acertado y cuando veías los partidos, a veces no te das cuenta, ¿no? Porque son así de las mismas características físicas. Y bueno, yo siempre, Viran es una persona entrañable para todos los que le conocemos y siempre es de esos jugadores que deja una huella imborrable. Siempre se dice que el balonmano, el deporte, se comparte un tiempo muy especial y, bueno, y te une para toda la vida. Y con jugadores como Viran, pues siempre está en tu mente, siempre tiene detalles con todo el mundo. Creo que, bueno, que dentro del balonmano nacional se ganó está todavía ganándose un prestigio increíble y no era fácil, ¿no? Porque él no destacó, él jugaba fútbol y creo que empezó, Valero lo captó, creo porque era muy amigo de los padres, entonces creo que lo captó con 16 años, empezó bastante tarde y eso no es nada fácil llegar donde ha llegado, ¿no? Empezando en esa edad tardía. La verdad que sí es cierto que hablamos de esa parte defensiva, ¿no? Pero cuán importante también es esas segundas oleadas en las que él muchas veces se prodiga en ataque, ¿no? Y es capaz también de tener ese punto de ataque que a todos los jugadores también le gusta, ¿no? Yo pienso que también es importante, ¿no, Pillo? Bueno, él, la verdad que en cuanto puede sale como un foguete si no le tiras de la correa se la juega, ¿no? Yo, a colación de todo esto, yo recuerdo cuando llegó los primeros días, era un chiquillo muy tímido, salía de su casa, sus padres vinieron, estaba aún bajo la protección familiar y era los primeros meses prácticamente yo creo, teníamos de filial al Marín, que estaba en Segunda Nacional, y que entrenaba yo, Modesto estaba con el primer equipo, yo estaba con él y después nos íbamos a Marín y él se venía conmigo a los entrenamientos del Marín, o sea, prácticamente vivía exclusivamente centrado en el balonmano, ¿no? Después se fue soltando y, bueno, ahora ya le echas un gallo, ¿no? Con la pandilla de cabrones que había aquí, Javi Díaz, Rafa da Silva, Marvalevi, Cútura, Fernando Eijo, Carrera, bueno, lo espabilaron en 2 o 3 meses, lo cambiaron por completo. Y quiero decirte que aparte de que él, como decíamos, pues venía con unas condiciones innatas y aquí Modesto lo trabajó muchísimo y todo el cuerpo técnico estuvo muy volcado con él y con algún joven más de esa época, ¿no?
Yo lo que más destaco de él, a lo mejor es por lo que dice Manolo, de que empezó muy tarde su capacidad para absorber y para entrenar y quería más y más entrenamiento, y ahora vamos al Marín y quiero jugar. Entonces él intentaba beberse la vida y aprender en 3 meses pues lo que tiene su tiempo, ¿no? En ataque, bueno, a nosotros nos hizo una buena, fíjate que teníamos una primera línea, estaba Marvalevic, estaba Davor Kutura, estaba Iván Infesta, estaba Rafa, y aún hizo sus pinitos en ataque, ¿no? Y aún metía algún gol, no era prioritaria su aportación, pero sí participaba. Y en defensa, nuestra zona central, quiero recordar, era Yuri Nesterov, Iván Infesta, y él tuvo ahí un buen punto con Yuri, sobre todo, porque, como dice Manolo, defender el central no es solo defender, tiene que ser tácticamente bueno, tiene que leer el juego del rival, tiene que mandar un poco con gestos y verbalmente al resto de la defensa. Y yo creo que ahí él tuvo una buena experiencia y mejoró muchísimo. Después ya con Manolo pues ya lo remató y ya pasó al rendimiento máximo, ¿no? Aquí Nacho está haciendo de representante porque está metiendo goles de contragolpe, pero todos debe ser todos los que marcó. Mira, correcto, no falló uno en ese vídeo. Correcto. Intentamos buscar esa parte exacta que tanto hablaba yo antes, Chicho. Chicho. No, a mí, ¿sabes? Una de las cosas que me gusta a él, que me gustan de él y que aprecio de muchísimos jugadores y de muchos entrenadores, que es muy visceral hacia el aficionado. Para mí, por ejemplo, es un jugador que es curioso, siendo un especialista defensivo, que en teoría, bueno, pues los defensas en balonmano que podrían brillar menos porque siempre se le piden los autógrafos a los que marcan los goles o a los porteros porque las paran. Él, digamos que es un jugador mediático, es un jugador muy conocido, es un jugador que le cae bien a la gente, que es simpático, es el típico jugador que te levanta un pabellón, que, como digo yo, que hace patria dentro de un club porque te levanta un pabellón con sus gestos, con esos contragolpes, la meta o la falle, pero con ese sprint que dice Pillo que recupera una pelota y ahí lo va y dices, no, ahí va Viran, no, bumba, y la mete y te levanta un pabellón. Ese carácter, esa garra, ese corazón es lo que a veces lo diferencia de otros jugadores, y es ese tipo de jugador pasional que dices, joder, yo me voy a la guerra con ese tío y mételo en mi equipo que nos vamos a competir por Europa con joder. Entonces, eso me encanta de él. Esa parte, hablamos de la parte pasional, pero la parte personal, la verdad, estos días, por lo menos ensamblando el programa, nos encontrábamos con un montón de gente que realmente habla de esa facilidad que tiene para crear grupo, ese que hablaba Manolo antes, que el grupo se vuelva mucho más compacto, esa personalidad que tiene que al final hace de crear grupo, y que os digo la verdad, siempre, no es que lo diga y sea un tópico, ¿no? Pero de toda la gente que hemos hablado, nadie ha tenido más que palabras de halago hacia él en este aspecto, ¿no, Manolo? Sí, y bueno, dicen los psicólogos que siempre el entorno de un deportista es fundamental, y en este caso, pues la familia. Tiene una familia encantadora que Viran está a ese nivel. Y ya el abuelo fue entrenador de fútbol, fue portero, ya de... Ahí vienen los genes deportivos, incluso entrenó al Benfica, entrenó al Oviedo también, fue portero creo del Oviedo, y bueno, la familia siempre le ha acompañado, tiene una familia encantadora, con lo cual pues siempre la ayuda familiar, siempre han ido a todos los campeonatos, han estado con él y creo que le han dado un apoyo que a veces la familia no es tan fácil, ¿no? La relación con los padres, con los entrenadores y demás. Aquí es todo lo contrario. Siempre le han acompañado a todos los lugares donde ha ido, a los campeonatos. Y bueno, yo también tengo mi familia, mi mujer, Sofía, mi hija, pues también tenemos una relación con toda la familia, porque siempre han sido para él fundamental y creo que una gran ayuda para conseguir lo que ha conseguido. ¿Y yo? Bueno, yo creo que ya poco más hay que decir. Yo insisto, creo que lo que ha ganado se lo ha ganado por su trabajo y se lo merece además porque a veces el trabajo y la calidad no basta para triunfar de 10, ¿no? Porque hay cosas que son intangibles, que están ajenas al propio deporte,
y en eso Viran era un fuera de serie, Chicho, estos días yo estuve también mirando el palmarés y la verdad es de los mejores palmarés que han estado en el programa. Y es la verdad. Es decir, después lo diré porque tengo interés en dar la retahíla antes de recibirlo, pero evidentemente el palmarés espectacular. Sí, bueno, digamos que salvando ese año negro que tuvo con Modesto Augusto y con Pillo en Pontevedra, que el Teucro, que ahí no... Un momentiño, octavos de la Liga Sobal, semifinales de Copa del Rey. Sí, eso sí. Sí, lo que pasa es que nadie se acuerda nunca de los semifinalistas, bueno, si no, el currículum de Manolo también sería como la Biblia. No se acuerda Manolo, que está acostumbrado a ganar, pero en el Teucro estamos ahí siempre asfixiados. Sí. A ver. No, pero tiene razón, Nacho, vemos el currículum, simplemente la trayectoria, es decir, Teucro, Ademar, Ciudad Real, Barcelona, Paris Saint-Germain, bueno, selección española, por supuesto, está en equipos top, vemos el currículum, después cuando lo leas es una auténtica locura entre las ligas, 3 Copas de Europa, mundiales, europeos. Es que es una auténtica locura lo que dices. Empezamos a ver trayectorias, palmarés de jugadores y muy pocos durante tantos años. Claro, es que hay que recordar que él con 19 años ya estaba en la Liga Sobal con el Teucro y a partir de ahí, digamos que eso es un trampolín, ¡boom! Y empieza una carrera meteórica que, como yo digo, para un defensa, para que después los chavales no solo valoren que hay que marcar goles, porque tú puedes ser defensor y puedes estar como estuvo él muchísimas veces, en las listas de la EHF de quiénes son los mejores defensores de Europa. Y ahí aparecía Viran Morros, quiénes son los mejores defensores del mundo. Y ahí aparecía él. Tiene muchísimo valor porque muchas veces los medios solo nos acordamos de los tipos que marcan goles o de los porteros que hacen paradas. Bueno, y después ya hablasteis de todo lo cachondo que es, que estos días hablando a veces con Rodrigo Corrales, que él compartió últimamente habitación con Rodrigo, pues ya te cuenta 40.000 historias de él. Que es un mal jugador, por ejemplo, de la Pocha, pero siempre está a veces en partidas ganadoras. Tiene ese mérito de que siempre está conquistando títulos a la Pocha también, sin ser un gran jugador de Pocha. Sin duda, Manolo, también a ti te ha informado Rodrigo, seguro, de todas estas partidas, ¿sabes? No, de esas cosas no hablan conmigo. Pero bueno, sí me gustaría siempre que cuando estoy dirigiendo un partido y ves que la defensa es fundamental y están los especialistas a veces en el banquillo. Yo me acuerdo en la época que estaba Stian Badne y Viran Morros, ¿no? Y salían a defender en el Ademar. Y me acuerdo siempre que era la misma historia. Al final de los partidos igualados, yo ahí animándoles, oye, chavales, venga, defended 2 defensas más y ganamos el partido. Venga, una defensa y ganamos. Y daba gusto decírselo, porque ahora se lo dices a otros jugadores y ves que no les llega, ¿no? Y cuando se decías a Viran o a Stian, joder, es que estabas seguro de que se iban a dejar la vida ahí por la defensa, que era importante para ganar ese partido. Siempre ese entusiasmo, la verdad es que esa pasión que pone, y creo que ayuda mucho a hacer equipos competitivos y ganadores. Sí, a veces vendemos mucho esa iniciativa en ataque, esa iniciativa, esos goles y tal, y a veces nos olvidamos un poquito de un jugador tan completo que es capaz de llevar esa iniciativa defensiva, ¿no? Tan importante para el centro de la defensa, ¿no, Pillo? Sí, es clave. Y como dice Manolo, yo creo que la defensa es más corazón, es más intensidad, solidaridad, que clase incluso. Y con eso se nace. Es muy difícil a un jugador que está instalado, como tú dices, en los highlights y en el ataque y tal, meterle esa filosofía. Con eso yo creo que se nace más, ¿no? Y hablaba de la pareja de Badne y Viran, pues fíjate, menudos 2 angelitos. Y Manolo por detrás con la guindilla en el culo, tela. Yo recuerdo, no lo voy a contar. Suelta algo, Pillo, suelta algo, porque todos tenemos cosas de Viran Morros que yo lo tengo visto. No, pero es que no es de Viran Morros, es de Badne. Que teníamos un extremo derecho creo que era en el Teucro, sí. Yo creo que fue ese año o el siguiente.
No, el siguiente no. Bueno, Roberto Sánchez. Y salió circulando desde el extremo en una acción que teníamos y tal, y pasó por cerca de Badney y le metió una hostia aquí en el pecho. Era delgadito, era finito, era de poco peso. Cayó como un conejo, macho, allí en el fondo del área de... Madre mía. El mote, Pillo, el mote de Stian Badney era Ostión Badney. Ahora sé por qué, decían Ostión. El chiquillo venía de Primera Nacional, del Cisne y tal, y ahí se enteró de lo que era Sobal. Le abrió los ojos Badney a... ¿Sabes quién lo va a echar muchísimo de menos? Tanto a Viran como a Guardiola, por ejemplo, a Gedeón, tanto Rodrigo como Gonzalo, cuando pierda efectivamente esos dos tipos ahí sí que lo van a echar de menos esos dos, porque nosotros nos reímos, pero digamos que son los protectores de Rodrigo y de Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, un placer teneros en la tertulia, un placer pasarlo tan bien, un privilegio para mí, siempre con gente en pantalla tan importante y tan vinculado al balonmano como lo sois todos. Daros muchísimas gracias y aparte os digo, esto siempre digo lo mismo, pero es verdad, el móvil no dejará de sonar porque los de la gallega somos así y al final siempre tiramos de unos y de otros y nada, que un placer compartir con vosotros un rato. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la Gracias, próxima. Chicho. Gracias, Pillo. Gracias, Manolo. Chao. Bueno, Nacho, a ver cuándo me invitas a una tertulia de estas, ¿eh? No tenemos problema. Yo pienso que, de hecho, también te digo, yo pienso que ya va siendo hora que te animes a darme el cambio y tener esta media horita de tranquilidad. Yo pienso que te tienes que animar tú también a gestionar también Bueno. este tipo de tertulias. Lo vamos viendo. María, yo recuerdo de ti, tú no defendías un carajo. Hablando de Ima, de Viran, tú no defendías nada, ¿no? Tú no eras buena defensora, ¿no? Yo nada, yo allí en la esquina, vamos, me quedaba quieta y ala. No, pero la verdad que sí, que no hacía nada. Yo muy pasota. Así Bien. que vamos a darle protagonismo a quien de verdad defiende y a un jugador, vamos, con mayúsculas. y vamos a ver un vídeo con sus mejores momentos, con sus highlights, con todos ustedes, Viran Morros. It's been 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah. I need a girl like you, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I think you want white horses and carriage. I need it right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Like you run around like me sundown. Come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, love on you. Me, do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, yeah, yeah. I need a girl like Espectacular vídeo. Y ahora que me digan a mí, con el vídeo que pusimos, no, es que Viran defiende y no sé qué. Ahí están, todas las acciones de ataque. Tómala. Ese jugador que se parte la cara en defensa, sale a la contra, a mí eso me encanta. Y los goles de portería a portería, como quien dice. A ver quién dice ahora, no, solo defiende. Bueno. Ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, ya en este momento ya damos entrada porque ya toca y con vosotros ya en breves momentos Viran Morros. Pues de verdad, equipos, María, como Fútbol Club Barcelona, como Teucro, como bien decía Pillo, tiene ese poquito de gallego, poco tiempo, pero dicen que los comienzos no se olvidan fácilmente. Caja España de Mar, Ciudad Real, Barcelona Lassa, París Saint-Germain y un palmarés, como decía en la tertulia, increíble. 10 ligas a Sobal, por ejemplo, 3 ligas de campeones, 2 ligas en Francia, con la selección otro poquito más, tiene Copas del Rey, tiene Supercopas, tiene Copas a Sobal. Me quedo sin aire, María. Campeonatos de Europa, 2 campeonatos de Europa, un mundial, varias platas y bronce en su palmarés en estas competiciones. Sin duda, hispano por naturaleza, parte de nuestro corazón, de los aficionados que tanto amamos este deporte. Yo soy de los que digo, pon un Viran en tu equipo y damos la bienvenida ya a Viran Morros. Viran, bona nit, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Viran. No, gracias a vosotros. La verdad que con el vídeo que me habéis puesto, oye, estoy encantado, ¿no? No recordaba que hubiese metido tantos goles, la verdad. No, un placer. Ya me habían hablado del programa y desde que Bruno me lo comentó tenía muchas ganas ya. La semana pasada tuvimos ahí que me cambiaron un partido de hora y se complicó, pero aquí estamos. Es increíble lo bien que habla la gente de ti. Venimos de la tertulia, venimos de esa gente que estuvo, que mucha de la gente que estaba de tertulianos ha estado cerca de ti. Qué bien, qué gusto da cuando la gente habla tan bien de ti. Bueno, yo creo que han exagerado mucho. Tanto Pillo como Manolo los he visto exagerando mucho. La verdad que la suerte fue mía, ¿no? De compartir con ellos, de aprender de ellos y solo tengo buenas palabras hacia ellos. La verdad que fueron 2 etapas de mi vida muy importantes en las que me ayudaron muchísimo y solo puedo agradecerles. Ya sabes que en este programa solo cracks.
no tenemos esas medias tintas, tenemos a los cracks máximos mundiales, como no podía ser de otra manera. Uno de los mejores defensores, si no el mejor defensor del mundo. Pues aquí estamos, para conocerte un poquito más en esas distancias cortas. Espero que te sientas cómodo, por supuesto. Tenemos varias sorpresitas a lo largo del programa para ti. Eso me da miedo. Las sorpresas me da miedo porque algo malo va a pasar. Y sobre todo, esperamos que pases un rato agradable de risas, bien viste cómo va la tertulia, y vamos a empezar ya con el tercer grado de la Federación de Gallega de Balonmano a Viran Morros. Viran, ¿preparado? Vamos a ver cómo estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de tus comienzos, ¿vale? ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo del balonmano? Aquí es importante un dato, ¿vale? Nos chivaron, ya lo adelantó Manolo, que ibas para futbolista profesional. Cuéntanos. Opa, ¿y estas fotos? Qué buenas. Bueno, sí, la verdad que yo jugaba fútbol hasta los 14 años, casi 15. Yo jugaba fútbol en una peña barcelonista, la peña barcelonista que Blanc. Y bueno, la verdad que me lo pasaba muy bien. Dentro de mi equipo, que era un equipo flojito, no lo hacía mal. Y bueno, eso se refleja cada día en los futbitos que hacemos aquí entre nosotros, en la selección y en el club, que muchos hablarán mal de mí, pero saben de mi calidad. Típicas partidas esas de futbito de calentamiento en el que tú arrasas. Punto, ¿no? Vamos a... Bueno, lo hago bien. Diremos que lo hago bien. Sí, ahí empecé, jugando a fútbol. Y después, bueno, a mí siempre me ha apasionado todo el deporte. Y a los 14 años fui al campus de verano de Valero Rivera. Y la verdad que, bueno, yo simplemente, fui eran 10 días, lo pasamos bien, esa es mi idea, pero ahí habían entrenadores creo que de Barça juveniles y de cadetes, vieron que hacía cosas, no sé, bien, sin haber jugado nunca balonmano, que era grande, que tenía una mano muy grande y que en esa semanita, pues, había como evolucionado. Y me ofrecieron la oportunidad de participar en la pretemporada del Barcelona Cadete. Y en aquel momento, sinceramente, lo único que pensé es me darán alguna camiseta del Barça de entreno o algo y con eso fue suficiente para convencerme, ¿no? Después de la pretemporada, la verdad que aparte que fue dura porque eso ya es otra historia, lo pasé muy bien, el ambiente en el equipo era muy bueno y me dijeron si quería jugar, me dijeron si quería quedarme en el equipo. Yo obviamente dije que sí, dije que en el momento en el que no me sintiera a gusto y quisiera irme, que me dejaran, y me dijeron obviamente que ningún problema, pero nada, me sentí muy a gusto y hasta aquí, 23 años después, aquí seguimos. Y de aquellos barros, estos lodos, qué mal lo pasan los atacantes contigo, madre de Dios. Lo malo paso yo. Lo malo paso yo. Yo soy el que sufro con todos ellos. Ellos se llevan algunas, sí, pero el que me vienen a buscar a mí cada vez uno contra uno o me dio golpes de pivote soy yo, ¿eh? Bueno, bien, como bien nos contabas, pues ya empezaste en una categoría avanzada. Nosotros pensamos que nunca es tarde para empezar algo nuevo. Por eso no vamos a decir que fue tarde. Y bueno, los hechos hablan solos, ¿no? Al final empiezas pues ya en cadetes, pero mira dónde llegaste. Y si los hechos no hablan, serán los amigos los que hablen por ellos. Y hoy vamos a darte ya la primera sorpresa porque no nos aguantamos. Y contamos con uno que ha vivido tus comienzos y que desde entonces se ha quedado para siempre. Mar García, buenas noches. Hey. Buenas noches, ¿qué tal, Virus? ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Bueno, vosotros os conocisteis en el campus, ¿no? Que mencionaba Viran antes. Sí, nos conocimos ahí. Él era un año más pequeño. Y bueno, después jugamos juntos juveniles, jugamos juntos en un equipo. El mismo año viajamos a Galicia, él al Cangas, yo al Teucro. Y
bueno, forjamos amistad ya, yo creo que de juveniles que ha durado hasta ahora. O sea, es uno de mis amigos que cuento con las dos manos, es una persona a la que tengo muchísimo aprecio y la verdad que con la que hemos tenido, pues, la verdad, una carrera, pues, que los dos hemos jugado muchísimos años, hemos disfrutado de este deporte al máximo y la verdad con quien he disfrutado. La verdad que me hubiese gustado, siempre lo he dicho, me hubiese gustado jugar otra vez con él cuando ya éramos más veteranos. Tuvimos la suerte de jugar en un partido de la Catalana hace no muchos años, pero no me acuerdo si incluso no llegamos a coincidir en un momento en el campo, casi no sé, un pequeño instante nos fuimos juntos, pero sí, coincidimos. Yo creo que no coincidimos ningún un poquito, yo creo que un par de ataques estamos juntos. Hemos de buscar equipo de veteranos. Hombre, eso está hecho. Dentro de, no sé si el año que viene, a 2 años o 3 años, ahí está. Pero bueno, ya te digo que ahí no pienso jugar en defensa, pienso jugar en ataque, ya te aviso ya. Central. Yo he intentado ofensivo y penaltis. Y voy a tirar penaltis, ya te aviso ya. No. Sí. Cuando falles el primero, pues mira ya. Vale, perfecto. Hicisteis un poco los dos lo de la película, ¿no? Uno a Boston y otro a California, vosotros uno a Cangas, otro a Pontevedra, ¿no? Esa fue la historia, ¿no? Sí. Y la verdad que la primera vuelta tuvimos mucha suerte porque siempre que juegan en casa yo juego afuera. Sí. Pero la segunda vuelta, la verdad que sí que jugamos muchos partidos que coincidíamos y pues, me iba yo para su casa, pasábamos la noche ahí, o él venía para Pontevedra, pasábamos la noche y la verdad que lo pasamos muy bien. Yo no tenía carne de conducir en aquella época y me gasté el salario en taxis. Iba a Pontevedra cada fin de semana. Sí, lo pasábamos bien. A ver, hay que decir que había más ambiente en Pontevedra que en Cangas, eso también. Entonces es normal que viniera más. Sí, la verdad es que sí, no te voy a engañar. Marc, tú que conoces a Miran desde sus inicios, ¿cómo lo definirías? Bueno, ya han definido. Al final yo no soy nada objetivo con Miran. Le conozco desde que éramos muy niños. Su gran virtud para mí es que con todo lo que ha conseguido y que es una leyenda de este deporte, sigue siendo igual de humilde, igual de trabajador y igual de buena persona que era cuando no era nadie. Ha conseguido, pues eso, forjarse un nombre único en este mundo. Creo que antiguamente los defensores no eran tan buenos tácticamente o técnicamente como son ahora, que tienen diferentes características, y Miran es uno de los que seguramente vaya a forjar esa escuela, ¿no? De anticipación, de disuasión, de diferentes cosas que creo que es una gran virtud suya. Es una excelente persona y evidentemente es una persona que siempre hay que estar en tu vestuario. Bueno, mira, qué palabras más bonitas, ¿no? Me está haciendo mucho la pelota, me está haciendo demasiado la pelota. Cuando me veas solas esto no me lo dice. No he tocado ni futbito, ni pocha, ni póker. Bueno, a ver, a pocha no puedes tocar nada porque he oído antes en la tertulia que hablaban de mi pocha, tengo un nivel de pocha altísimo. O sea, tengo un rango victoria partidas altísimo. Futbito, no estás para hablar, que es muy malo. Y póker, ¿ves? Eso sí que puedo hablar. En eso sí que nos puede dar más placer. Yo, el futbito, según he ido avanzando los años, he ido retrocediendo posiciones. Empecé de ariete y estoy ya defensa central a lo Popescu, ¿sabes? Ya, lo siguiente es grave, ¿eh? Ya. Bueno, ya me quedan meses. Bueno, os iba a pedir que contarais alguna anécdota que hayáis vivido juntos. De estas que se pueden contar, obviamente, siempre lo recalcamos en el de Vuelta Media. O alguna, pues en particular, mira, ya que estuvisteis los dos en Galicia, si recordáis algún momento con cariño. Cuidado con las escapadas de Cangas hacia Pontevedra, que habrá algunas que no son para poner, a lo mejor tiene 2 rombos. Cuidado. No, hemos compartido muchas cosas y la verdad que en Galicia disfrutamos mucho, ¿no? Es cierto que nos fuimos los dos solos, pero bueno, creo que los dos nos fue muy bien como para personas, para evolucionar. Y recuerdo una calzotada que hicimos en su casa, que juntamos como a todos los catalanes que había en Galicia. Creo que vino Javi
Javi Rodríguez, Infestas, no sé quién más vino. Y la verdad que lo pasamos muy bien, estuvo muy bien. Recuerdo que fue en casa de sus tíos, que habían venido con sus padres justo. No sé si trajo 200 kilos de calçots, fue algo así, una barbaridad. Y bueno, por ejemplo, esto fue una fiesta catalana que hicimos en Galicia que estuvo muy, muy bien. Sí, evidentemente 200 kilos de calçots no pudieron ser porque son 200 toneladas. Pero ¿cuánto trajiste? En serio. Sí, fueron muchos. Fueron 500 calçots. 200 sí, me he necesitado. No sé si eran 200 calçots o algo así, puede ser, ¿no? Yo tengo mucha familia en Galicia y mis tíos viven en Vigo, uno de mis tíos, y hicimos la calçotada allí. Son, al final, imagino que sabéis lo que son, ¿no? Son las típicas cebolletas que se comen en Cataluña con salsa romesco. Y en Cangas está jugando también Xavi Pérez. También vino a esta. Y bien, me gusta porque has escogido la que se puede contar de historia. Has escogido una buena, gracias. Nosotros nos guardamos. Perfecto. Bueno, Marc, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, dándonos a conocer un poquito la parte más humana de Viran. Te lo agradecemos muchísimo por haber compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias, Marc. A ti, muchas gracias. Buenas noches. En junio ya haremos otra partidita de póker. Ya está, que ahora ya me ha picado, ahora ya le voy a tener que ganar ya el próximo día. Lo vamos a echar de menos. Lo vamos a echar de menos. Lo que nos gusta este deporte lo vamos a echar mucho de menos a Marc, sin duda. Y tanto, seguro. Bueno, pregunta obligada. Porque además pasa en nuestra querida tierra gallega, debuta en Asobal con la Sociedad Deportiva Teucro. ¿Cómo llega esa oferta? Mira, ¿qué te lleva a tomar la decisión de venirte a Pontevedra? Me acuerdo, tenía 2-3 opciones. Yo estaba en Barcelona. En aquella época entrenaba en el primer equipo, jugaba en el segundo equipo. No, en el primer equipo, obviamente en aquel momento no tenía el nivel para jugar. Aparte habían traído a Mikel Aguirre-Zabalaga, que era, bueno, pues, obviamente un poco el mismo concepto de jugador. Entonces, bueno, había que salir. Entonces, la verdad, si te soy sincero, creo que Teucro era en mi lista, era la tercera de las opciones. Tenía la posibilidad de ir a Santander, al Teca, tenía posibilidad, o estuvimos hablando con Galdar, para ir con Jordi Rivera. A mí me hubiese gustado en aquel momento ir con Galdar, porque sabía que trabajaba muy bien con los jóvenes, conocía a Dani Sarmiento de la selección, me contaba y me decía que trabajaba muy bien con la gente joven. Pero bueno, al final recuerdo que Valero un día me dijo, mira, si yo te recomiendo, Valero era el entrenador en aquella época, si yo te recomiendo, te diría que te vayas a Pontevedra, porque me están llamando constantemente, me están insistiendo, están mostrando interés. Y al final fue la mejor decisión, sin duda. Pasé un año muy bueno. Vi realmente lo que era el balonmano. Al final vienes de una burbuja como lo que es el Barça y eso es una burbuja dentro del balonmano y es así. Y vi lo que era realmente el balonmano. Llegué a un grupo muy joven que me lo pasé genial. Aprendí mucho. Después tuve mucha suerte pues, con Pillo y con Modesto. Fueron dos entrenos que me ayudaron mucho, me dieron mucha confianza. Mira, perdona, mira que te pone Rodri. Ahí, todo muy correcto, como siempre. Esa comparación que hagas Pontevedra. A ver, Rodri sabe que las mejores playas están en Cangas. Eso no es pero la fiesta es mejor en Pontevedra que en Cangas. Eso, ahí no podemos negociarlo, Rodri. Ahí no podemos negociarlo. Pero Continúa que te corté ahí. No, la verdad que fue una gran decisión ir a Pontevedra. Fue un equipo que me dio la oportunidad de jugar realmente en Asobal, sentirme parte del equipo. Tuve suerte de coincidir con jugadores que me ayudaron, como Infestas, como Nesterov, como Marvalevich. Tuvimos un grupo muy joven con Uribe, Coque Fontela, Javi Díaz, Carrera,
Fernando Hijo, con los que pues, hacíamos muchos planes y la verdad que nos lo pasamos pues, muy, muy bien. Y bueno, deportivamente, pues Pillo lo ha dicho, fue la segunda mejor temporada de la historia del club. Octavos en la Sobal y llegamos a las semifinales de la Copa del Rey, que perdimos contra el Barcelona, que después fue campeón. Así que, bueno, creo que hicimos una muy buena temporada, la verdad que sí. Bueno, mira, antes tuvimos un pequeño error de conexión porque, bueno, ya conté la semana pasada que estoy confinada y aquí me llega la conexión súper mal. Sí. Entonces, no me iba en ese momento y no pude darle paso a una persona de tu primera etapa, pero ahora ya estoy todo ok. Ya Vamos allá, no pasa nada. Nada. Entonces, nada. Quedaba una sorpresa pendiente de vamos tu a ello. etapa y hoy no se ha querido perder el de vuelta media, Alex Barbeito. Hombre. Buenas noches. ¿Qué tal, Virán? Este realmente fue mi primer entrenador de balonmano. Pues mira. Vale. Bueno. La cantidad de escaleras y vallas y flexiones. Pero siempre digo, ¿no? Esos años en Barcelona, sobre todo el primero, te inculcan el espíritu de competir. Competíamos como animales y la verdad que Alex a mí me dio la oportunidad de jugar. Era muy malo, la verdad, en aquel momento era muy malo. Y la verdad que jugué mucho más de lo que pensaba ese primer año. Creo que ese fue el año que llegamos a la final del Campeonato de España, que perdimos contra el Puerto Sol de Málaga, me parece, que fue, y después de ganar en semifinales a Granollers, que siempre lo recordaremos, y la verdad que bueno, Alex, pues, ¿qué le voy a decir, no? Solo palabras de agradecimiento porque fue el que realmente me puso en la pista. Fue el primero que me sacó a jugar, la verdad. Bueno, la verdad es que yo diría que también es la gran suerte, ¿no? En un club como Fútbol Barcelona poder entrenar grandes jugadores. Es cierto es que si ahora me preguntáis, ¿hubieseis apostado por Virán? Me sería muy fácil jugar a caballo ganador ahora y deciros, sí, apostamos por Virán y llegaría tan lejos, pero yo creo que en un inicio era impensable que Virán pudiese llegar tan lejos. Que es verdad, como él os ha contado, lo vemos por primera vez en un campus de Valero Rivera y yo recuerdo que después del primer entreno, cenando, Valero me pregunta, ¿tú cómo lo ves? Y yo le digo, bueno, yo creo que podemos intentarlo. Y si no recuerdo mal, siendo un año mayor, ficha con mi equipo, que era un año más pequeño, ¿vale? Y aceptamos el reto de intentarlo. Que también he de decir que, evidentemente, todo lo logrado por Virán es gracias a su gran trabajo. Yo creo que hay dos factores muy importantes en Virán Morros. Uno es su gran trabajo, te lo puedo dar. Y segundo, yo creo que, como siempre decimos en el Barça, el jugador depende mucho de la familia. Yo creo que tiene una gran familia, la cual le ha ayudado mucho. Y jugadores con valores, jugadores con una serie de educación, con unos valores, es mucho más fácil que lleguen lo lejos que pueden llegar a llegar. Yo creo que además Virán encarna pues, un valor fundamental para mí. Yo creo que yo lo definiría como el defensor en mayúsculas, pero aparte como el jugador que probablemente abandere todos los valores de un deporte de equipo. Un jugador capaz de sacrificar lo suyo por el bien del equipo. Evidentemente, aquí valoraremos qué es más importante, si atacar o defender, pero está claro que los highlights, como decía antes Pillo, se los llevan siempre los atacantes, tristemente, ¿vale? Pero sí que es verdad que atesora un palmarés, yo creo que es. Y yo creo que el balonmano es un poquito injusto con este tipo de jugadores porque verdaderamente no creo que haya muchos jugadores. Es más, me atrevería a decir, os pongo un nombre. Sí, Karabatic con la selección nacional probablemmente tenga mucho más títulos que lo que tenga Virán Morros, pero yo no sé si a nivel individual todo un jugador como Karabatic puede llegar a atesorar el palmarés que atesora ahora mismo Virán Morros. Además, como bien han dicho todos, con una carrera dilatadísima y encima en 3 equipos muy grandes, cosa que tampoco es fácil, evidentemente. Es decir, estaba en Ciudad Real en sus años grandes, al Fútbol Barcelona en sus años grandes y sigue estando en uno de los grandes transatlánticos que hay en Europa, pero que por tiempo, evidentemente. Sí, la verdad, bueno, gracias Alex por tus palabras.
Pero bueno, la verdad que he tenido, también hay otro factor, ¿no? O sea, está claro que lo que has dicho de mi familia, eso sin duda, toda la confianza que me han dado, las facilidades y la educación, eso es sin duda importantísimo. Pero aparte también hay un factor que es el factor suerte. Yo siempre lo he dicho, siempre he tenido mucha suerte. Y pues ya no solo con lesiones, sino pues he tenido suerte. La verdad que no puedo decir que he caído con los entrenadores perfectos en cada etapa de mi carrera. He tenido suerte de jugar en los equipos en los que he jugado, con los pedazos jugadores con los que he jugado. Y la verdad que, bueno, al final sí, obviamente he trabajado, sí, obviamente pues, he sacrificado muchas cosas. Pero es cierto que he tenido mucha suerte en mi carrera y la verdad que estoy muy agradecido por eso también. Miran, yo ahí siempre le digo a los jugadores que la suerte es un tren que pasa por la puerta y hay que montarse en el tren, ¿eh? Y hay que saber montarse. Y hay gente que a veces ese tren pasa por la puerta y no se monta. Yo creo que una de las grandes virtudes que has tenido tú también es que siempre te has montado en ese tren, evidentemente. Sí, he tenido suerte de cogerlo, sin duda, he tenido suerte de cogerlo. La verdad que sí, no voy a decir que no, obviamente he trabajado mucho para llegar a donde he llegado, pero bueno, estoy seguro que he tenido también un toque importante de suerte que me ha ayudado, sin duda. Bueno, la verdad es que tenía un par de preguntas preparadas, pero es que lo habéis dicho todos vosotros, justo cuando os entrevistáis a vosotros mismos ya, porque la verdad que, bueno, Alex, todo lo que nos contaste de Viran, pues al final era pues las inquietudes, ¿no?, que teníamos como su primer entrenador lo veía y cómo lo ve ahora, ¿no? Muy honesto por tu parte decir que no apostasteis por él en el principio. Yo tampoco hubiese apostado por mí, ya te digo ahora. O sea, sí que es verdad que fue negocio fácil y muy honesto por tu parte, la verdad. Por todos los equipos que he jugado, la suerte que he tenido de ganar los títulos que he jugado, pues es que no, o sea, ni yo, que soy una persona que confía muchísimo en mí, me lo hubiese creído, sinceramente. Nosotros, evidentemente, vimos cosas en Miran, evidentemente, en esa semana, si no, evidentemente, jugar en el Fútbol Barcelona, un jugador que no atesore ciertas cualidades es complicado, ¿vale? Era al final lo ha dado, pero sí que es verdad, es decir, sí que hay veces que nosotros vemos jugadores cadetes, jugadores juveniles que decimos, este jugador atesora o le vemos potencial, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el momento que llegó Miran, evidentemente, como habéis dicho, llegó tarde, evidentemente, nosotros los jugadores suelen entrar más jóvenes, y evidentemente, pues bueno, fue una apuesta, pero que era una apuesta en la que no contábamos con que verdaderamente llegase a tener este palmarés, evidentemente. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Alex. Pues nada, Alex, muchísimas gracias, pues ya, porque gracias a que en ese campamento os fijasteis en él, ahora todos podemos disfrutar del gran jugador que es Viran. Y muchísimas gracias por compartir un ratito de tu tiempo con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Buenas noches. Viran, cuídate mucho. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, Nacho, te dejo retomar ya, perdona. Las cosas del directo, María, todo ok, todo perfecto. Y retomando un poco esa parte de Pontevedra Viran, un joven como Viran que empieza a dar esos primeros pasos como profesional, y lo acompaña en aquella época un porterazo. Actualmente creo que es de primer año de juveniles. Él juega en Cangas y que quería estar aquí contigo. Es compañero de Viran. Buenas noches, Javi Díaz. Buenas noches. ¡Javi! ¿Qué? ¿Cuento alguna o la guardamos? Pues total, pero vas a salir tú perdiendo más que yo. Ya. Seguro. De verdad que tenéis que recordar momentazos de esa etapa juntos. Mira. Sí, a ver, yo, si te soy sincero, yo llegué al vestuario y me asusté con Javi el primer día. O los 3-4 primeros días me asusté. O sea, me daba miedo. me daba miedo. Después, obviamente, yo creo que a las 2 semanas nos entendimos. Javi es un cachondo, es un fenómeno. Y la verdad que ya te digo, desde el primer momento nos llevamos muy bien. Seguimos hablando hoy en día, me manda mensajes, le escribo,
Justo ayer vi que ponía unas sonrisillas en mi Instagram Story y pensé, seguro de aparecer, porque ya me había dicho Bruno que habría sorpresas, digo, seguro que Javi va a aparecer y me va a decir algo, seguro. Me va a sacar los colores, seguro. Pero sí, la verdad que aparte fue un año que lo pasamos pues, muy, muy bien. La verdad que teníamos un grupo joven. Sobre todo joven. Sí, es que hacíamos muchísimos planes juntos. Pero si de aquella época que tenías tú, 26, 27 años máximo. Sí, tenía pelo. Mucho pelo tenías, mucho pelo. Sí. Y la verdad que solo no tocamos Lugo. El resto de las provincias las tocamos todas. Sí, tocamos un poco todo. Sí, un poco todo. íbamos tocando así, variando. Había que conocer, ¿no? La tierra. Sí. Acababa de llegar. La astronomía, solo. Había que conocer la tierra. Aparte tenías ventaja que podía conducir siempre, eso era fenomenal. Bueno, no tener carnet. Seguramente, Javi, ¿tienes alguna anécdota que no sea de 4 rombos, por favor? Los que te conocemos sabemos que puedes ir ahí un poquito, intenta un poco a ver qué historia podrías contar de que vivierais juntos. Te lo juro, me llamó Pillo por la mañana, a ver si hay alguna que se podía contar, pero son todas inconfesables. ¿No? De hecho, Víctor, Pillo... Acaba de poner, sí. Bueno, cuenta, dice. No, ¿sabes? Lo que dice es, salgo perdiendo yo siempre. Siempre salgo yo perdiendo. Sobre que llegó a Teucro, que llegó solo, abandonado. No. Recuerdo que vino la madre, nada más llegar, le cambió todo el piso, cortinas, manteles, le puso de todo, le dejó el piso al niño, pero precioso. Yo creo que es la única confesable que me acuerdo. La verdad, yo soy muy malo para las anécdotas. Pero el piso se lo dejó para el niño. Sí. La verdad que hicimos el viaje juntos y ya me trajo un montón de cosas, pero después se quedó la primera semana y ya me lo acabó de dejar todo perfilado. Me lo dejó colocado y entonces ya se fue. El niño se queda. Sí. Y pues el resto ya se lo enseñamos nosotros. Poco a poco. Me acuerdo, mira, yo ¿sabes qué? Me acuerdo la primera noche, que la primera noche, bueno, es que salimos por la tarde, era Peñas en Pontevedra. Uf. Y me vino a recoger, no sé quién me vino a recoger a casa, y yo veía a todo el mundo manchado con calmocho, con tal. Y yo pensaba, el primero que me tire un pase por encima me lo cargo. Llegué y a la plaza, el primero, ¡fua! Aquí presente. Llevabas camisa blanca, seguro. Sí, claro. Él y Drasko Marbalevich, los dos. Los dos. Ya bueno, fue como, bueno, esto es lo que hay. Tenemos en el chat a Toño Fernández, que está súper activo, diciendo un montón de cosas, o sea, que tiene unas ganas también. Y, sobre todo, Pillo dice, cuéntala del felpudo. Esa puede ser muy buena, ¿no? Salgo perdiendo. Es muy buena, pero es que también es un poco... ¿Son qué hora es? Son las 10:30. No, es que salgo perdiendo yo, pero bueno. Yo es que, bueno, es que realmente no pasa nada. No pasa nada. También os digo una cosa. La verdad que me tuviste callado una semana entera. Lo sabíamos todo el vestuario y tú no decías nada. Porque el felpudo no era mío, porque yo se había robado al vecino. Sí. Yo no tenía felpudo, entonces el vecino no era igual o algo así. Y yo le robé el felpudo. Entonces llegué, salí una mañana y habían dejado unos chocolates ahí, pero no eran míos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues cambiarlos. Claro, lo puse en el sitio de al lado porque digo, si estos chocolates no son míos. Entonces los puse en el de al lado y nada, y ahí se quedó. Pues el tío estuvo una semana sin decir nada. El resto del vestuario no estábamos. Pero bueno. Tampoco pensaba que hubiese sido Javi el que hubiese traído los chocolates. Al final era Javi. La puerta de abajo se abría con un bolsillo así, le pegabas y se abría. Sí, no sé. Sí, por fácil que se abría fácil. Es algo perdiendo yo. De aquella época no podía faltar también a esta fiesta y sobre todo para reencontraros en la pantalla el director de orquesta de aquel Teucro. Y ya damos la bienvenida a don Modesto Augusto. Buenas noches, Modesto. Hola, buenas noches. Los tenías a raya. Cuéntanos por qué los tenías a raya, Modesto. No, si no me enteraba. Antes de nada, un saludo a todos los contertulios que estuve disfrutando de su conversación y, por supuesto, a Vira.
Y menos mal que ahora también se me cortó la conversación de Javi y cuando tenía oportunidad de enterarme de algo, pues todavía no me he enterado. Modesto, era mejor que no supieras nada. No, mejor ha sido así. Bueno, Javi, antes de nada yo... está viendo el programa, y nos ponía por ahí, cuidadito ahí con las anécdotas que cuentas. No, yo no tengo. Si lo tendrán ellos entre ellos. Y quizá de mí, pero yo de ellos sí que no tengo. Sí, una cosa, aprovechar a Viran por lo que se dijo anteriormente, sobre todo por una cosa, felicitarle porque yo creo que tenía un reto difícil, él y sus compañeros de selección, y por supuesto el seleccionador, que era superar a las generaciones anteriores en cuanto a éxitos deportivos y sobre todo al atractivo que han hecho el balonmano para el espectador. Y fundamentalmente Viran y Gedeón, porque yo creo que han conseguido que el espectador, que el aficionado, siga y valore el tema defensivo. Bueno, no sé si lo hemos conseguido o no, pero la verdad que yo siempre lo he dicho, que en todos los equipos en los que he estado me he sentido muy valorado. Y es lo que siempre me ha parecido más importante, ¿no? Que mis compañeros y los entrenadores que he tenido en cada momento me valoren. Y después, sinceramente, que la prensa me tire flores o no me tire flores, me da un poco igual. Al final, lo que me preocupa a mí es que el equipo gane, porque cuando ganamos es cuando nos lo pasamos bien. Y bueno, la verdad que hemos tenido grandes campeonatos, hemos disfrutado, hemos tenido la suerte de jugar pues todo lo que hemos jugado y de compartir con amigos todo lo que hemos compartido, y esa era la realidad. Y todo empezó gracias a Modes, que me dio la oportunidad y me puso en la pista con 19 años. Me dio la oportunidad de ir a Pontevedra y la verdad que, como he dicho antes, fue la mejor decisión que tomé, porque ya no solo a nivel deportivo, que obviamente pues, nos fue fenomenal, sino como persona. El vivir fuera de casa con 19 años pues me hizo pues, madurar más pronto y bueno, y aprendí muchísimo, sin duda, aprendí muchísimo. Javi, me dicen que cuidado con lo que cuentas, porque está tu mujer viendo el programa, y cuidado que evidentemente puede tener repercusión lo que cuentas, esas historias. Yo creo que Pablo está cura de espantos, no creo que haya ningún... No. ¿Cómo es eso de que los dos que duermen en la misma cama? Pues no creo que se asuste ahora. Modesto, ¿qué le aportó realmente Viran a ese Teucro? Bueno, de la misma manera que Viran dijo que no era el Teucro su primera opción, también tenemos que decir que para el Teucro Viran no era la primera opción. En aquel momento se nos había lesionado por una temporada larga Rafa da Silva y buscamos a un jugador que tuviera unas características parecidas. Y creíamos en aquel momento que Belaustegui, que estaba en el Barcelona y que jugaba poco en ese primer equipo, pues podía ser una opción. Pero la condición que nos puso Valero era que tenía que jugar de extremo. Y nosotros necesitábamos a un jugador que nos ayudara en defensa y que tuviera polilínea. Y entonces conocíamos algo a Viran y nos decidimos con él porque se adaptaba a las características que buscábamos, sobre todo por la velocidad que tenía de desplazamientos y por el campo que abarcaba. Y eso fue un poco lo que nos decidió a ficharle. Y luego la inestimable ayuda de Fernando Gago, que se hizo muy pesado con Valero para que Viran viniera a Pontevedra. Sí, la verdad que eso siempre me dice, que llamó tantas veces que al final me dijo, tienes que ir ahí. Y la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Modesto. Javi, gracias por estar con nosotros. Un placer que compartierais esas experiencias y poder acercarnos un poquito más esa parte de Viran, esa parte privada y esas buenas noches y esas buenas juergas también, Javi.
Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, Muchas gracias, Modes. bueno, un saludo Un abrazo. y mucha suerte. Chao. Mira, Javi. Gracias. Bueno, y nosotros continuamos y del Teucro pasas a la de Mar, donde estás 3 temporadas. Y bueno, fueron las que bastaron para dejar, como nos han dicho, amistades inquebrantables. Al final, pues estamos acostumbrados a veros en el ámbito deportivo, pues dentro del 40x20, ¿no? Pero como todas y todos las deportistas sabemos, es mucho más que eso, ¿verdad, Viran? Sí, sin duda, lo mejor de todos estos años que he jugado es las amistades que tengo. Ya no solo por muchísimas ciudades de España, sino por Europa. He hecho amigos en todas partes y eso para mí ha sido lo mejor de todos estos años, sin duda. Bueno, y el Ademar pues te dio ese plus especial, ¿no? Con amistades por encima de la distancia y del tiempo, que hoy han querido estar aquí. Ellos son Óscar Perales, Yeraila Mariano y Alex Garza. Buenas noches, chicos. Ahí están. Buenas noches. Buenas noches. La verdad, he seguido que hiciéramos una videollamada que llevamos no sé cuánto tiempo queriendo hacer. Y al final, gracias a vosotros, lo hemos hecho por fin. Verano 2008. Apartamento Soldoiro. Albufeira, Portugal. Estábamos todos en la piscina y la chica más guapa de los apartamentos aparece allí a contonearse. ¿Y qué hace Viran? Se prepara, avisa a todos y hace una carpa salpicando a toda la piscina para intentar impresionar a la chica. Obviamente la chica se enfadó y no hubo más que tu mayor fracaso, se puede decir, ¿no? Bueno, no, fracasos he tenido muchísimos, ya lo sabéis. Pero al final no fue. No, ¿cómo fue la frase que dijimos? Te confundiste, pero no te equivocaste. Te confundiste, pero no te equivocaste. Exacto, esa la podemos aplicar también para esto. Porque después ha quedado la carpa de verano, ha quedado para siempre. Cada verano tengo que mandar una carta de verano porque la afición me lo pide. Y es una broma que tenemos entre nosotros, un salto que hago para la piscina y que cada verano les mando un vídeo haciendo la coña desde aquel verano. Empezó fuerte, Geray, ¿eh? Esto promete. Esto promete. Sí. Hasta cerca de la falta de ataque, también te digo. Hasta cerca de la falta de ataque. Bueno, nos decía Óscar, ¿no? Cuando hablábamos con él para que se uniera a la entrevista, que forjasteis una amistad inquebrantable, perdón, esa fue la palabra que utilizaba. Y bueno, vosotros que estáis tan unidos y lo conocéis tanto, ¿cómo es de cerca Viran Morros? Hablar bien, ¿eh? Hablar bien. Bueno, yo creo que ya lo han dicho todo, pero es verdad que en León pasamos muy buenos momentos, pero también muy malos momentos, y aunque suena tópico, es verdad, ¿no? En los malos momentos es donde de verdad los amigos demuestran que están, y yo creo que Viran ha demostrado siempre que está. Como bien ha dicho él, igual podemos pasar 1 o 2 meses sin hablar o sin vernos, pero luego es como si no hubiera pasado el tiempo, y cuando retomas la conversación es como si nada hubiera pasado. Entonces yo creo que esa es la verdadera magia, ¿no? Que tiene Viran, que te atrapa y que luego pues quieres saber más y más de él y quieres estar más tiempo con él. Entonces, pues bueno, ahora hemos tenido que posponer la quedada del verano pasado, pero espero que pronto la podamos hacer. Sí, la verdad que sí, que con lo que vivimos esos 3 años, con Geray 2 y medio, porque se fue el último medio año a Irún. Alex, tú el último año también te fuiste, ¿no? Bueno, lo que Alex, no sé si se me escucha o no. Ahora sí. Ahora sí, no, es que me salía ahí que no tenía el micro, que sí, que no. Lo que vivimos esos años nos ha quedado para siempre, la verdad. Es algo que tratamos de hacer cada verano. Es verdad que ahora, obviamente, con la pandemia es un poco complicado, pero también pues, razones familiares, sobre todo de ellos, porque yo no tengo hijos por ahora, se les ha complicado más, pero siempre sacamos, pues, oye, un fin de semana nos vamos por ahí, nos vemos y la verdad que esos fines de semana nos da mucha vida, ¿no? Esa primera noche que siempre llevamos nosotros es espectacular, es espectacular. Verano de 2006, Punta Cana, República Dominicana.
Concurso de salsa en el hotel. ¿Y quién es el vencedor? Campeón. Sí. Gracias. Oscar me buscó una gran pareja. Oscar me buscó una gran pareja que lo hizo todo. Yo estaba ahí puesto con un palo, solo animaba a la afición y gané. Ganaste por aplausómetro, que éramos nosotros. Claro. ¿Gané o no gané? Lo importante es ganar. Sí. Tu mayor título. Tu título más importante. El más difícil, sin duda, te lo digo ahora ya. El más complicado, sin duda. Viendo mis dotes de bailar, es muy complicada. Oye, aquí voy a decir una cosa. Lo que no cambia es que Oscar está moreno siempre. Estamos en plena pandemia. El 15 de abril está moreno el tío. No. Es que me dijeron que iba a estar aquí en directo con el programa, que me encanta. No, me he puesto una luz de estas especiales, de estas de Instagram. Pero bueno, todavía no ha empezado la época de tomar el sol. Ya sabéis que voy y vengo en bici a todos lados y será de poco sol. Que sí. Y el colchón en la terraza. Joder. Sin duda. La verdad que es lo que dice, mira, el León, el lunes por la mañana, Manolo, a las 9 de la mañana lo llamamos el Club de la Lucha. Sí. O sea, imaginaros, Manolo nos llamaba para echar un partido 5 contra 5 baloncesto, que de ahí está la anécdota esta, pero bueno, ya la contaremos. Y luego nos estaban hora y media dándonos de mamporros, que ahí es donde, pues bueno, donde te curtes. Primero entre nosotros y después contra el suelo, porque nos hacía saltar contra el suelo de todas las maneras posibles. Alex era un gran recuerdo de aquellos saltos contra el suelo. Creo que nos falta la historia de Alex. Alex tiene que contar alguna también, Alex. Por cierto, Alex, el micro a veces se acopla. Cuando hables, dale al micro, pero cuando no hables, apágalo, por favor. Vale. Es que estoy aquí viendo que viene, que va. Órdenes. No te preocupes, algo muy normal, no te preocupes, Alex. Falta tu historia, esa historia que seguro que tienes, que nos falta ese poquito para... Historia de Viran. Es que me están viniendo muchos. Bueno, a Viran le gustan mucho los karaoke, ¿no? Ese karaoke en Albufeira, cantando la canción de Wonderwall. ¿Cuántas noches la hemos cantado? Yo creo que el dueño nos veía entrar por la puerta ya y decía, no, por favor. No, le cambiaba la cara y decía, mierda, estos tíos. ¿Cuántos vais aquí? Cada verano era lo mismo. Es que hemos ido que tres o cuatro veces a Albufeira, al Algarve, y es verdad que cada año mejorábamos, ¿no? Primero estamos en un apartamento mirando al Pinar, un año en apartamento mirando a la playa, que se veía la playa un poco de lejos, y el tercer y cuarto año pues teníamos una casa enfrente de la playa que era espectacular. Y a ver, que pasamos ahí grandes, pero bueno, que tenemos anécdotas juntos. Me estaba acordando, me ha venido el bocadillo de tomate de Hugo en la despedida de Oscar. Me ha venido ahora tonterías nuestras. Y yo me acuerdo, eso me recuerda también al Trina naranja, ¿no? Que te gustaba mucho, ¿no? Era mi bebida en León. Tenía manzana. De manzana. Sí, porque hay que contar que Viran no se tomó una cerveza hasta bien superada la mayoría de edad. No bebía absolutamente nada. Bien superada. Fue beberse la cerveza y ganó el concurso de salsas. Cierto. Ahí nació Viran. Hay documentos que estaban un poquito blancos, Viran, pero... No, ahí está perfecto. Ahí. Otra anécdota que tenemos, el último día que sabíamos que Viran ya se iba de León, le ayudamos con la mudanza, llenamos el coche entero, que yo no sé cómo metimos todo en el coche, y apareció las típicas papeletas estas de foto que son pegatinas de los jugadores. Pues Viran tenía como 300. Y empapelamos Burgo Nuevo, cerca de la Catedral de León, todo León empapelado con la cara de Viran para dejar mejor recuerdo del que había dejado. Recuerdo mi portal que estaba todo lleno de pegatinas, la señal de stop de prohibido el paso en la esquina ahí al lado de las torres también todo lleno de enganchado. Madre mía. Es que aquí, ahora somos
mucho más decentes. Pero antes este tiene un peligro. Que Óscar le da un carro que va muy rápido. Y es maldad tras maldad. Que tú un santo tampoco era, ¿eh? Tampoco hay que... A ver si ahora... Bueno, y a vosotros os... Un momento, María. Mutea el sonido, porfa, Alex. Vale, me voy. No, dale el mute. Ok. Órdenes. Gracias. A vosotros os unió el Ademar y hay alguien que estuvo en la tertulia y que no se quería perder este momento de saludar a Viran. Así que vamos a darle paso a Manolo Cadenas. Vamos a ver si aparece. No, lo tenemos en pantalla, pero creo que no tenemos buena señal. Pero en breves aparece seguro Manolo, María. Podemos continuar y después entrará Manolo, seguro. Ahora Manolo puede contar la anécdota de Óscar de la ganacita. O la de Alex, la de la roja. O la de Alex es muy buena esa. Eso fue culpa tuya, Óscar, ¿eh? Pero bueno, una anécdota muy... Estábamos jugando un partido con la selección junior en Dinamarca y estábamos perdiendo contra Egipto y para hace tiempo muerto el seleccionador Jorge Sáenz Barquella. Fue la media parte. Sí, y se dedica a dar una charla diciendo: Viran, eres muy majo, eres muy simpático, llevas siempre los balones, pero que sepas que no vas a llegar nunca a nada en esto del balonmano. Sí. Y eso... No diremos el nombre, pero... Ahí lo tenéis. Manolo. ¿Qué tal, chicos? Oye, pues me venís bien ahora porque tengo que hacer un equipo nuevo aquí en Ademar. Van todos y creo que hay por ahí retos todavía pendientes, que incluso el de Viran, que en ataque no conseguimos hacerle un gran jugador como defensa. Pues ahora no estoy listo para jugar en ataque, Manolo, ¿eh? O sea, Alex, nada más que le he visto, me he acordado del balonazo que me metió. ¿Te acordás? Yo había dicho el día anterior, digo, yo tengo suerte porque en ningún entrenamiento me han metido un balonazo en la cabeza. Entonces teníamos, ¿te acuerdas, Alex? Teníamos limitado el espacio. Y yo digo, joder, jugar aquí 2 contra 2, no necesitas todo el campo. Y me separo y de repente, ¡bumba! Me caigo al suelo, me levanto, perdí el equilibrio, me daba la risa porque realmente no me hizo daño, pero sí me dejó cao. No se me olvida. Es el único... Alex, pensaba que no querías entrar porque tenías miedo todavía, pero no tengo balones aquí, ¿eh? No... De eso me acuerdo, ya no me he puesto nunca dentro del área cuando hay lanzamientos. Sí, fue así. Fue una lección de vida. Justo estabas explicando que no se lanzase, lanzar de aquí para adentro pero bueno, alguno que estaba por aquí se reía mucho, ¿eh? Manolo, lo mejor de todo esto es que ya sabes que Geray recibía 1 o 2 balonazos por entrenamiento y Geray estaba en la otra portería y vino corriendo a sprint. Y cuando estabas en el suelo noqueado, es que te digo, ¿a qué jode, Manolo? Es que ¿a qué jode? Pero era culpa suya porque decía calentamiento, derecha, izquierda. Y le daban en la cara a los calentamientos, porque ponía la cara. Eso nunca lo he visto mal. A ver, no hay que decir que el último mes de Alex fue fatídico, porque le pegó pelotazo a África, le pegó pelotazo a Manolo. Y creo que también le pegó un pelotazo a Colón en un entreno. O sea que tuvo una semana ahí o un último mes que se dedicaba a pegar pelotazos. Pero bueno, la verdad que tuvimos grandes momentos, sin duda. Fue una época fantástica. Y que siempre recordamos. Y al final esta amistad pues nos ha quedado para siempre. Sí. Bueno, Manolo, chicos. Manolo, saca la billetera que tienes aquí equipo para hacer, anda. El Ademar de billetera, joder, ¿cómo están los tiempos? ¡Qué sueldo! Me da vergüenza llamar a los jugadores para decirles, oye, mira, 1.500 al mes y venga, y el piso compartido. Joder, han cambiado las cosas, pero bueno, hay que adaptarse. A nosotros lo tienes fácil, los metes en el mismo piso a todos y ya está. Igual las mujeres no están tan contentas, pero bueno. Vaya equipazo salía de aquí. Ojo que Alex está pensando en volver, ¿eh?
Alex dice que si vamos un 15 juntos a León, vuelve, ¿eh? Necesito mi oportunidad con Manolo. Es verdad que al final no te la di. Claro, bueno, por eso... Todavía estás a tiempo. Pues ya ves. Como para dártela después del balonazo que le has metido. Claro, no hay rencor, no hay rencor. Fue sin querer. Lo que me sorprendió es que se marease porque yo no lanzaba fuerte, pero... Sí, no, me diste aquí, pero duro. Estaba relajado, ¿no? Te pillo relajado. Bueno, chicos, nos encantaría estar toda la noche hablando con vosotros. La verdad que hemos pasado un ratito muy ameno. Da gusto escucharos, contar todas las historias que estáis contando. Pero tenemos que seguir con la entrevista, si no, vamos, se nos dan aquí las 3 de la mañana contando historias. Así que nada, un placer y muchísimas gracias a todos. Chicos, se os quiere mucho. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao. Por cierto, darle las gracias. Muchas sorpresas. Fantástico, de verdad. Qué programa. Por cierto, darle las gracias, por supuesto, a Óscar Perales, ¿vale? Que fue ahí el gancho principal. Pienso que estamos hablando... No tengo dudas de que ha sido él el que se ha encargado de mover a todo el mundo. Estamos hablando con Bruno para cerrar el contrato y que sea parte de todo esto, porque es espectacular, ¿eh? Si queréis que mueva a alguien, que mueva tierra, aire, mar, lo que haga falta, Óscar, en eso es el mejor, sin duda. Es el mejor, sin duda. La verdad que sí, se lo agradecemos muchísimo. Miran, una vez que abandonas Ademar, comienza tu etapa dorada en cuanto a títulos. Primero con el Ciudad Real, después con el Fútbol Club Barcelona y ahora con el PSG, pero ¿se podría decir que realmente lo has ganado todo? No, hay algo, es una medalla olímpica, es algo que no he tenido la suerte de ganar. Tuve la suerte de participar en los Juegos, que para mí ha sido el evento deportivo más bonito y mejor en el que jamás he participado. Y este verano espero que todo vaya bien y poder tener la oportunidad de estar ahí en Tokio, porque me hace muchísima ilusión. Para mí ya solo el hecho de estar ahí va a ser un premio. Y bueno, si ya consiguiéramos algo sería magnífico, pero no quiero ni pensarlo. Para mí solo poder estar ahí va a ser lo máximo. Sin duda es las Olimpiadas a nivel deportivo, eso es lo máximo, está claro. Yo recuerdo, Viran, aquellas finales de Champions contra el Kiel, las Champions aquellas de Ciudad Real, vaya duelos contra los alemanes. Qué recuerdos, increíbles, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fueron 2 años seguidos en los que jugamos la final contra ellos. Incluso creo que uno de los años jugamos en el grupo también contra ellos. Y diría también que los 2 años jugamos las semifinales contra Hamburgo, que en aquella época tenía un auténtico equipazo. Y la verdad que fue, me acuerdo, mi primera Champions. Habíamos perdido en casa contra el Kiel de 2. Y bueno, íbamos ahí a jugar al Sparkassen Arena contra un equipazo, ¿no? Y bueno, aparte íbamos con muchos lesionados, pero hicimos un partidazo. La verdad que tuvimos un Arpad Sterby que creo que hizo 26 paradas o algo así, que fue seguramente el artífice de esa remontada, pero ganar esa Champions, mi primera Champions, en un escenario como ese, con la remontada con la que vimos, fue espectacular, la verdad que inolvidable. La verdad es que eran aguerridos, eran duros esos enfrentamientos, ¿no? Ya os conocíais muchísimo, ¿no? Sí. Es que estamos hablando de un Kiel que tenía Omeyer, a Karabati, Chalov, a Kim Anderson, Kaf Kisnich, Klein, Marcus Alm, que era un pivote durísimo. Jugadores como Víctor Esquilari, que salía del banquillo. El segundo año estaba ya también Filip Jica. Estamos hablando de un auténtico equipón. Pero bueno, es que nosotros también teníamos un equipo. Mucha tela, sí.
teníamos un equipazo. No sé si jamás he jugado en un equipo como, diría, mi segundo año en Ciudad Real era brutal ese equipo, la verdad. Y bueno, y ahí estaba yo. La suerte que tuve de acabar en ese equipo, de caer en gracia y que Tala me diera la oportunidad de jugar. Y la verdad que, bueno, no puedo decir otra cosa que no es que tuviera suerte, porque realmente te pones a mirar los juegos que tenía alrededor y yo es que igual era un niño al lado de ellos, un 10% de lo buenos que eran ellos. Pero bueno, conseguí hacer un huequito en el equipo desde la defensa y la verdad que disfruté de balonmano en aquellos años como nunca, yo creo. Tú estabas allí y nosotros estábamos aquí, vamos, todos los fines de semana, no tengas dudas. Después de tantos éxitos, vas al Barcelona, vuelves otra vez al Barcelona. Háblanos un poco de esa etapa del Barcelona. Bueno, la verdad, sinceramente, yo tuve una oferta de Barcelona cuando me quedaba un año entero en Ciudad Real. Y claro, al final era una situación complicada porque yo estaba muy feliz en Ciudad Real. Estaba jugando, era importante en el equipo. Sabía que los entrenadores confiaban en mí, tenía el respeto del equipo. Pero por otro lado era volver a Barcelona, un chico que había salido de la cantera, que es del Barça, y era volver a mi casa. Yo soy de Barcelona, mis amigos viven ahí, mi familia vive ahí. Y al final, bueno, lo pones todo en una balanza, pero para mí el poder jugar en el Barça, pues siempre he dicho que ha sido lo máximo. Ha sido lo máximo. Tener la suerte de vivir lo que viví, de ganar, por ejemplo, una Champions con el Barça, ganar ligas, es único, es inolvidable. No tengo ninguna duda que es uno de las cosas que más feliz y más orgulloso estoy. Y duro después abandonar la disciplina blaugrana y PSG, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final es como todo, ¿no? Esto es ley de vida, no siempre puedes decidir lo que quieres hacer. Al final, Pasqui y Barru tomaron la decisión. Yo tuve la suerte de tener la verdad que tuve ofertas muy buenas, las que incluso me sorprendí, y una de ellas fue de París. Sinceramente no lo dudé ni un momento, ya no solo por el proyecto deportivo que había aquí, sino por una ciudad como París. Vivir en París es impresionante. Lo que he vivido estos 3 años no lo voy a olvidar nunca. Pese a pasar una pandemia de por medio, la verdad que el hecho de haber aprendido un idioma, haber compartido el vestuario con otros grandísimos jugadores con los que he compartido, vivir en una ciudad como París, que es impresionante, es preciosa, y jugar en otra liga, la verdad que me ha llenado mucho a nivel personal y es algo que ha sido pues, un momento muy, muy importante en mi etapa. Pero bueno, como te decía antes, no tengo ningún rencor ni nada por haberme tenido que ir de Barcelona, porque al final entiendo que es ley de vida. Al final no soy yo el que decidía ese tipo de situaciones. Obviamente yo me hubiese querido quedar, sin duda, pero bueno, la verdad que gracias a esa decisión pues he vivido 3 años aquí fantásticos. Estoy viviendo 3 años aquí fantásticos. Mira, después bueno, con ese palmarés y después de haber ganado casi todo, dicen que muchas veces el éxito, ¿no?, te duerme en los laureles, pero bueno, para nosotros eres un claro ejemplo de constancia y trabajo ahora en el PSG. ¿Cómo es tu día a día y la rutina de un club referente en la élite para mantenerte tú y mantenerse el club tantos años entre los mejores? Bueno, a ver, el club sinceramente es impresionante. La estructura que hay aquí es brutal. Nos cuidan muy, muy bien, ¿no? Tenemos unas instalaciones que son del ayuntamiento, pero prácticamente es todo nuestro. Tenemos un vestuario fantástico, con una zona de gimnasio y fisioterapia que está todo junto, con lo que la readaptación, los fisios están constantemente mirando pues qué estás haciendo, y tenemos 3 fisios cada día que al final, y un doctor, que al final eso es pues,
la vida, para alargar la vida deportiva de un jugador es muy, muy importante, ¿no? Y después, bueno, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es tratar de... Ahora entreno muchísimo más de lo que entrenaba antes. Me cuido muchísimo más, hago muchísimas más pesas de las que hacía antes, diferente también. Al final hago mucho trabajo de mantenimiento, prácticamente a diario hago pues, algún tipo de trabajo para mi rodilla o para mi espalda o determinado dolor que tengo en el hombro o en el gemelo, pues para siempre cuidarlo, tratar de estar bien físicamente, que al final es lo que necesito en estos momentos de mi carrera. Ahora mismo entiendo que físicamente no voy a mejorar ahora, a estas alturas. No voy a cambiar mi cuerpo, así que en ese sentido no hago nada para ello. Si lo que hago es cuidarme, la verdad que he entrenado mucho más que antes y sobre todo pues tengo la suerte de estar en un club que me da todas esas posibilidades y todas esas facilidades. Miran, y en cuanto a la faceta defensiva, la gran reconocida por todo el mundo, ¿cómo de cómodo te quedaste ahí, ¿no? Realmente. Esas ganas de jugar en ataque, lo digo porque siempre la parte defensiva suele ser aquella que menos le gusta al jugador, ¿no? Y también tenemos una ocasión en este momento para que nos hables un poco cómo te has adaptado y cómo te has quedado realmente en esa faceta defensiva y qué importante es para el equipo y cómo te has adaptado y cómo se han adaptado realmente los equipos a ti, ¿no? Bueno, al final es muy fácil. Yo llegué a Pontevedra, que fue donde realmente empecé a jugar en defensa, y había un sitio ahí. Yo quería jugar y no había más historia. Al final luché por ganarme ese sitio en defensa, lo conseguí, me sentí cómodo ahí y obviamente pues hasta ahora. Obviamente pienso que si hubiese decidido pues o quedarme un año más en Pontevedra o alargar mis años en León, hubiese podido jugar más en ataque o mejor, pero como siempre digo, ¿no? Que quiere ser cabeza de ratón, cola de león, ¿no? Al final, para mí que era importante ser competitivo y jugar en los clubes en los que he jugado, para mí no tenía precio. Yo lo que me gusta es ganar y siempre me ha gustado y ganar títulos y al final es por lo que jugamos o por lo menos por lo que yo juego. Yo juego para ganar y lo he hecho así toda mi vida y al final tengo la oportunidad saliendo de León de ir a Ciudad Real. ¿Cómo voy a decir que no? En aquel momento era el mejor equipo, uno de los 3-4 mejores equipos de Europa. Pues sabiendo los riesgos, me fui con 23 años, hubiese podido pues hundir mi carrera también, hubiese podido acabar teniendo que ir cedido a algún otro club porque no tenía sitio, pero bueno, tuve la suerte de ganarme también ahí un sitio y poder jugar pues 4 temporadas en las que gané muchísimos títulos, en las que gracias a ello conseguí ir a la selección y al final, como te digo, al final me he sentido importante en todos los equipos, me he sentido siempre importante y desde mi puesto, desde la defensa, de lo que estoy muy orgulloso y donde me he divertido muchísimo. Hablando de esa próxima cita, antes hablabas de los juegos como algo que aún tienes evidentemente pendiente. Conocemos el grupo, un grupo que os va a tocar allí, un grupo complicado como con Francia, Noruega, Alemania, Brasil y Argentina. ¿Cómo ves a la selección de cara a los juegos? Mira. A ver, al final nosotros sabemos lo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que defender bien, tenemos que ayudar a nuestra portería, que es una de las mejores porterías del mundo. Y después en ataque, pues con nuestro juego, con nuestra calidad táctica individual que tenemos, tenemos que sacarlo como sea hacia adelante, ¿no? La verdad que ¿qué posibilidades? Bueno, es muy complicado. Tenemos una Noruega muy fuerte, una Francia muy fuerte, una Suecia que lo está haciendo muy bien, Alemania que siempre es un hueso duro, pero al final son los juegos, es el campeonato más difícil y a la vez el más fácil, porque hay menos equipos, ¿no? Pero
Es muy complicado. Al final no te puedo decir ahora cómo vamos a estar en julio. Al final, y menos en esta situación en la que de golpe pues, se te cae un jugador por COVID o lo que nos ha pasado a nosotros, que ahora hemos perdido 2 jugadores muy importantes como Aitor y Dani Dusabayev, que se han roto los cruzados hace un mes y no los vamos a tener en Japón, ¿no? Al final son 2 jugadores que han sido muy importantes en estos 3-4 últimos años y no los tendremos. Bueno, lo primero, muchísima suerte para esa cita olímpica que tanta ilusión te hace y que nosotros vamos a estar ahí apoyando a los hispanos. Y siguiendo un poco con la entrevista, pues ayer cuando anunciábamos que ibas a estar tú hoy en el De Vuelta a Media, una de mis excompañeras de equipo me habló corriendo diciendo que por fin entrevistábamos a su referente número 1 en el mundo del balonmano. Y de hecho, pues hoy me enviaba una foto suya con tu camiseta del PSG, ¿Ah, sí? diciéndome que ya iba a estar ahí lista para verte. Y bueno, aprovecho ya este momento para desde aquí mandarle un abrazo fuerte a Laura Rivas, que estaba... Un beso, Laura. Con tu entrevista. Y bueno, y me dijo si te podía trasladar una pregunta. Y sí, es que, bueno, a veces pues las personas no estamos acostumbradas a idealizar a nuestros referentes y al final solo ensalzamos las partes positivas, ¿no? Y a ella le gustaría saber si tú dentro del balonmano has pasado por alguna etapa dura, ya sea por lesión, por no encontrarte a ti mismo en el campo o no sentir la confianza necesaria. Y si es así, pues, ¿qué te sirvió para sobrellevarlo y salir adelante, Vira? Bueno, momentos duros siempre hemos tenido, ¿no? Momentos de echar de menos estar en casa cuando vivía fuera, momentos complicados, pues en familia o en amigos y no poder estar con ellos. Pero al final también piensas lo que les hace feliz a ellos es que tú hagas lo que te hace feliz, ¿no? Siempre he pensado eso. Y en ese sentido, pues bueno, lo he intentado lo mejor posible. Y cuando he estado mal, lo que he hecho ha sido trabajar, ¿no? Yo te diría cuando más he sufrido como jugador fue mi primera temporada en Barcelona. La primera temporada en Barcelona fue muy dura para mí. Yo venía de Ciudad Real, de jugar de todo, de ganar todos los títulos y llegué a Barcelona y Pasqui no me ponía. El primer partido de Liga me dejó desconvocado en la grada. Y eso fue duro para mí. Y ese año, en la primera vuelta, descansé más partidos que los que había descansado los 8 años antes, entre Pontevedra, Ademar y Ciudad Real. O sea, lo que había descansado por lesión. Porque creo que tácticamente me había quedado fuera 2 partidos en Ciudad Real y después me había perdido 1 o 2 por lesión y después me había perdido 1 o 2 en León. Y creo que descansé la primera vuelta como 8 o 9 partidos. Claro, fue muy duro para mí. Pero bueno, al final no había otra. Había que trabajar y trabajar más y hacerlo mejor en los entrenos y pegarme con todo el mundo. Y al final conseguí pues, ganarme un sitio y recuerdo que acabé jugando partidos muy importantes de esa temporada y a partir de ahí pues, siendo un jugador muy importante en el equipo. Pero al final es cuestión de trabajar y trabajar. Y con confianza en uno mismo. Al final eso es muy, muy importante. Por mucho que la gente te pueda decir, te pueda ayudar, te pueda recomendar, al final uno lo que tiene que mantener es su confianza, ¿no? Oye, soy lo que soy y hay que trabajar para ello. Y ya vamos entrando un poquito en la recta final de la entrevista. Y a mí, personalmente, y a todos los que nos están viendo, pues nos gustaría saber qué hay más allá, ¿no? Del Birian de balonmano y que todos conocemos en la tele, ¿no? Esa parte del gran defensor, gran jugador, es hispano. ¿Cuáles son tus aficiones al margen de nuestro deporte, Vira? Bueno, a mí me gusta todo el deporte en general. Me gusta... Es verdad que durante el año no practico otro deporte porque, uno, me da miedo por lesiones y 2, porque estoy cansado y dedico la energía al balonmano. Pero sí, me gusta... En verano me gusta echar partidos de pádel, partidos de tenis. Si a veces surge una pachanguita con algunos amigos de fútbol, también la he hecho porque me encanta. Veo mucho deporte por la tele de todo tipo. Ahora mismo, pues también veo muchas series. Leo menos de lo que debería, pero también me gusta leer. Y bueno, al final soy una persona que lo que me gusta es estar con mis amigos, disfrutar de ellos, de mi familia
y al final considero que eso es para mí es lo más importante, ¿no? Mi familia y mis amigos. Pero bueno, no sé, como hobbies no tengo ningún hobby raro, no sé, no hago papiroflexia o soy un fan de hacer cubes, no tengo muchas cosas de esas. De no dedicarte a esto, Viran, ¿qué le hubiera gustado al Viran niño ser de mayor? Futbolista. Yo creo que futbolista. Sí, al final en mi casa mi abuelo había sido futbolista y no sé, siempre, sí, esa es la realidad. No lo hubiese conseguido, no lo hubiese conseguido, pero sí, hombre, pero bueno, yo imagino que es como todos los niños en este país, ¿no? El fútbol es el deporte rey, es el deporte número uno. Yo creo que todos cuando somos niños lo que queremos ser es futbolistas, sin duda. Bueno, y nuestra última pregunta de de Vuelta Media, antes de un pequeño test rápido que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿cuál sería tu consejo para todas las personas que nos ven, en especial para los niños y niñas que les gustaría en un futuro llegar a ser como Viran Morros? Que no piensen en ser como Viran Morros, que jueguen a balonmano porque se divierten, porque lo pasen bien, que disfruten y después que sean ellos mismos. Y si tienen la suerte de conseguir pues, hacer una carrera en este deporte, que tengan confianza y que sean ellos mismos, que jueguen por la pasión para este deporte. Al final es por lo que yo siempre he jugado. Después he tenido mucha suerte, siempre lo digo, pero yo he jugado a esto por pasión. A mí me encanta. Me encanta el deporte, me encanta el balonmano y es por eso por lo que creo que también he llegado a ser lo que soy, ¿no? Porque amo mi deporte, es así. Pues nos quedamos con esas preciosas palabras de que tenemos que jugar por pasión y porque amamos nuestro deporte. Y ya vamos a terminar de Vuelta Media con nuestro ya mítico test rápido. Se lo hacemos a todos, son preguntitas cortas, ¿vale, Viran? Y nada, empezaríamos preguntándote un equipo para ti, Viran. ¿Un equipo? Wow. Es que podría... Difícil. Ya empezamos ahí. Es muy complicado, porque te diría la selección, con lo que tenemos una cantidad de amigos brutales. Te diría en León, cuando llegamos y hicimos pues, la piña con nuestros Óscar, Geray, Alex, Hugo, con quien mantengo una relación y amistad para siempre. Te diría mis años en Ciudad Real, en los que teníamos un equipo que era impresionante. Aquí, en París, tenemos un ambiente en el vestuario que es excepcional, una mezcla de jóvenes y veteranos que nos llevamos todos muy, muy bien. No te puedo escoger uno, lo siento. Bueno, lo dejamos ahí. Una ciudad, ahí sí que a ver si me puedes responder. No tiene por qué ser que hayas vivido, ¿eh? Una ciudad que de verdad te guste. Barcelona. Sin duda. Sin duda. ¿Un referente para ti? A nivel deportivo, pues, no sé, yo siempre, mi ídolo deportivo era Michael Jordan. Yo me acuerdo, veíamos la tele con mi madre, verlo jugar, que lo habíamos repetido ya en Canal Plus y es un espectáculo. Y después a nivel balonmano, Alberto Enterríos y Las Onassi fueron jugadores en los que siempre me fijé muchísimo porque los veía cuando yo tenía, pues eso, 16, 17 años jugar y después tuve la suerte de compartir vestuario con los dos y ganar títulos con los dos que ha sido pues muy, muy bueno. Y después a nivel no profesional, pues mi familia, mi madre, bueno, es un ejemplo en todo y sin duda ojalá fuera un poquito... Cuando sea mayor sea más como ella, tan perfecta como es ella. Qué bonito. Me emociono un poco porque llevo confinada muchos días y tengo ganas de darle un abrazo, que la tengo ahí al lado y no puedo, y hablarte de tu madre. Y bueno, a ver si ahora puedes elegir un entrenador. Es que no, es muy complicado. Es muy complicado escoger ahora un entrenador porque es lo que he dicho. Siempre he tenido los mejores entrenadores en los mejores momentos de mi carrera. Sin duda. Considero que he tenido mucha suerte. Pues cuando llegué a Pontevedra, tener a Modesto, pues me fue fenomenal. Ir a León,
con lo loco, trabajador y toda la energía que nos introducía Manolo, pues a mí me sirvió mucho. Me fui a Cibarra, donde estaban Talan y Raúl, que me ayudaron pues muchísimo. Después en la selección coincidí con Valero. La primera vez que fui estaba Pastor. Me voy a Barcelona, coincido con Pasqui, que es un grandísimo entrenador con el que aprendí muchas cosas, sobre todo aprendí muchas cosas de mí. Y después he tenido la suerte de jugar a las órdenes de Raúl otra vez y Jota, que son unos fenómenos tácticamente y con los que aprendes cada día. He tenido mucha suerte, es que no te puedes coger uno, no te puedes coger uno. Bueno, y ya para terminar, una canción que vaya siempre contigo. Wonderwall de Oasis. Temazo, sin duda. Esta es, yo creo que mi canción favorita. Hay muchas, pero esta es la canción. Y bueno, yo creo que ya nos lo adelantabas un poquito, ¿no? Pero un sueño para ti, Vira. Bueno, a nivel profesional sin duda sería ganar una medalla. Ganar una medalla olímpica sería un colofón espectacular a toda mi carrera y un sueño, sin duda un sueño. Bueno, pues hasta aquí nuestro test rápido del de vuelta a media. Lo he hecho demasiado largo también, ¿eh? No he sido sí es cierto, Viran, que nos están, en la línea que yo decía un poco en la tertulia, nos están llegando comentarios tal como este, de Ángeles, ¿no? Que dice, Viran, lo que tú llamas suerte, otros le llaman trabajar muy duro. La suerte es que te respeten las lesiones y lo tuyo ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Sin duda. Muchas gracias por las palabras. Pero bueno, sigo diciendo que he tenido mucha suerte en todos los sentidos. Bueno, Viran, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con la Federación Gallega, por tener un momento con nosotros para enseñarnos tu lado más personal. Me declaro aficionado a aquel Ciudad Real, entonces para mí también es un momento especial y la gente que hemos disfrutado con esas tardes y esos partidos contigo. La verdad que una persona tan importante en el mundo del balonmano como tú sea de esta manera, tan sencillo, que cree grupo. Todo el mundo dice, Viran crea grupo. Viran siempre está intentando unir esos grupos, unir esos vestuarios. Creo que solo nos queda darte las gracias. Estoy seguro que con esa actitud y con esa forma de hacer las cosas, Tokio se os va a quedar pequeños a todos. Vamos a pensarlo y ser positivos. Los mayores deseos y que te vaya una temporada, que te vaya la temporada muy bien y tus pros y que sean unos logros espectaculares. Para nosotros, de verdad, ha sido algo muy especial. Te lo agradecemos muchísimo. Mira. Bueno, quería agradeceros por la verdad que ha sido un programa espectacular. Me lo he pasado muy bien, con invitados, muchas sorpresas, gente a la que realmente aprecio muchísimo y quería dar las gracias a todos que han querido pues participar en este programa porque la verdad que es gente que aprecio mucho y gracias por las palabras buenísimas palabras que habéis tenido para mí. Muchas gracias. Gracias, Viran. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues sabes cuando estás en una nube y realmente ves a un ídolo más, ¿no? Delante en el programa y un ídolo más con esa sencillez, con ese trabajo tan incansable. María, espectacular. Un programa más. Muchísimas gracias también, María, a ti. Pues sí, la verdad es que suscribo tus palabras de despedida a Viran. Es que no dije nada porque ya lo habías dicho tú todo, la verdad, y ha sido un placer contar con él. Para mí es un referente en mayúsculas. Yo creo que no solo para mí, sino para todo el balonmano, ya a nivel mundial, ya no hablo solo a nivel nacional. Y la verdad es que creo, Nacho, que somos unos afortunados porque no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer tan de cerca a estos personajes. Así que nos vamos a despedir ya, los dos muy contentos y creo que muy emocionados del programa que hemos vivido hoy. Recordad que nos vemos el martes, porque tenemos 2 de Volta Media. El martes comentamos a jornada de los equipos gallegos, tanto en nacional como en autonómica. Así que os esperamos el martes a las 9:30 y el jueves otro programón se vendrá a este de Volta
Programón seguro. Seguro que sí, María. Seguro que sí. Un placer estar contigo una noche más, de verdad. Igualmente, Nacho. El balonmano no para y desde la Federación Gallega de Balonmano lo ponemos de vuelta y media. Buenas noches.